Hola a todos, en este vídeo os contaré historias de brujas y cementerios. La última historia es la más impactante. Me llamo Mariano y tengo 21 años. Quiero contar una historia sobre brujas, ya que muchos de mi familia estuvimos inmiscuidos con varias de ellas, en especial con una que hasta la fecha es esposa de mi tío abuelo. Soy de la Ciudad de México, para ser más exacto de la Ajusco. La historia comienza mucho antes de mi nacimiento, cuando mi madre, mis abuelos y mis tíos vivían en la colonia Bosques del Pedregal. Mi madre me cuenta que hace mucho tiempo, cuando eran pequeños y apenas había nacido mi tío menor, lloraba mucho. El hermano de mi abuelito se enteró de que había nacido un hijo. Su esposa siempre tuvo costumbres extrañas, pero nunca le dieron importancia. También cuenta que mi tío le tenía mucha envidia a mi abuelo porque él, con menos tiempo en la ciudad, ya tenía un camión de carga propio, y su hermano que llevaba más tiempo todavía rentaba el suyo. Dicen que cuando nació el bebé, comenzaron a escuchar arañazos en el techo, pero pensaban que era un gato o algo parecido. Hasta que un día mi abuelita sintió demasiado sueño, como si no hubiera dormido en toda la noche anterior. Solo se recostó y sin que pudiera evitarlo, se quedó profundamente dormida. Muy en el fondo de su mente podía escuchar los llantos de mi tío, hermano de mi mamá. Se decía a sí misma que iba a despertar, pero era imposible. Debo aclarar que mi abuelo no se encontraba en la casa porque trabajaba en su camión, y muchas veces pasaba a echar cotorreo y a tomarse unas cervezas. Ese día ya era de madrugada. Mi abuelito llegó algo pasado de copas y comenta que no vio nada raro al principio, pero vio que mi tío recién nacido dormía y sobre él estaba un radio. Esto se le hizo extraño porque mi abuelita era muy responsable y nunca lo dejaría así, pero aunque eso le hizo raro, tampoco le prestó tanta atención. Un rato después, al ver que mi abuelita no despertaba, se acostó junto a ella, pero en su mente algo no lo dejaba tranquilo. Decidió levantarse y quitarle el radio porque según él, cuando despertara mi abuela, iba a echarle la culpa por estar borracho y no quitarle el radio de encima. Se levantó, vio el radio y se lo quitó. Sin embargo, cuando terminó de retirarlo, sintió un arañazo y escuchó un grito que lo alarmó. Tomó al bebé y lo abrazó sin soltarlo hasta el día siguiente. Después de esa noche, mi abuelo llegó más temprano de trabajar, algo que le pareció raro a mi abuelita. Decidió enseñarle el arañazo y le contó lo de la radio que estaba encima del bebé. Mi abuela al principio creyó que solamente estaba excusándose de que alguna mujer le hizo un rasguño, pero lo estuvo negando con mucha firmeza. Insistía que se lo hicieron cuando le quitó el radio al bebé, y luego escuchó aquel grito espantoso al mismo tiempo. Ella terminó por creerle cuando mi abuelo le dijo que intentó despertarla pero que estaba dormida y no respondió. Ese mismo día se acostaron y como era costumbre se escucharon los rasguños, solo que esta vez algo más pesado brincó en las láminas. Al principio se quedaron dormidos, pero en un momento que pudieron recobrar la conciencia, mi abuelo volvió a ver que el radio otra vez estaba encima del bebé. Mi abuelita se lo quitó de inmediato y tal como le pasó al abuelo, ella también fue rasguñada y escuchó el mismo grito. Al día siguiente mi abuelita fue con una amiga y le contó lo que había sucedido. Su amiga le respondió que no era la radio sino una maldita bruja. Su consejo fue que pusieran unas tijeras en forma de cruz en las ventanas, también en la entrada de la puerta y además de unos cuchillos en forma de cruz bajo la almohada, ahí donde dormía el tío. Esa noche afortunadamente ya no vieron más de ese radio, pero sí escucharon los pasos y los rasguños en la azotea. Después de vivir esta situación estuvieron en paz durante bastante tiempo, para ser exacto hasta el año de 1986, cuando mi abuelito consiguió un camión amarillo de carga. Ya estaba algo descuidado por el paso de los años, pero nunca se le rajó y se mantuvo bien mecánicamente. Una tarde junto con su compadre se fueron a un viaje de trabajo. Mi abuelo cuenta que sentía algo raro, como una especie de presentimiento. Con el camión ya cargado, su compadre le ofreció subir a amarrar las dos palas, pero mi abuelo le dijo que no. El compadre estuvo insistiendo y al final mi abuelito terminó accediendo. Al bajarse solamente escucharon los gritos de mi abuelo diciendo que se quitara.
El compadre se echó a un lado porque el camión se estaba volteando. Esto fue muy raro ya que el camión no estaba tan cargado, y además todos podrían esperar que el camión quedara con las llantas hacia arriba, pero solamente se quedó acostado del lado de mi abuelo. Su compadre asustado corrió para auxiliar, pero el abuelo no contestaba, parecía que estaba muerto. Entonces el señor se fue rápidamente a avisarle a mi abuela. Al llegar al sitio del accidente le explicaron que iban hacia la Cruz Roja y que solamente se había desmayado por el golpe. Lo que dice mi abuelo es que en su letargo podía escuchar que su compadre le gritaba y regresaba el grito que todavía estaba bien, pero que no podía expresar sonido alguno. Unos días después salió ileso del hospital solamente con un par de golpes. Sin duda era un verdadero milagro. Una señora que supo del accidente le dijo a mi abuelita: «Ay, Tere, para mí que tu esposo trae un trabajo, porque de qué otra forma se pudo voltear el camión de esa manera. Es algo ilógico. Yo te recomiendo que vayas con una conocida mía para que lo revisen». Mi abuelita sin dudarlo fue con mi abuelo a ver a la señora. Al llegar a su casa la mujer le dijo que efectivamente tenía un trabajo de brujería porque querían verlo muerto. La que lo hizo era su cuñada, la bruja, ya que su esposo estaba celoso de mi abuelo. Esto porque el abuelo ya estaba en planes de comprar su segundo camión y él todavía rentaba el suyo. La señora le aconsejó que vendiera el primer camión porque era el que estaba embrujado. Si no se deshacía pronto de él podía sufrir un nuevo accidente, y tal vez esta vez ya no se salvaría. Mi abuelito accedió y vendió el camión en cuanto tuvo la oportunidad. Mucho tiempo después la familia se cambió a la Yaskou, pero era una colonia que apenas comenzaba a poblarse. Nos citamos unos días después de que yo nací. Mi mamá dice que al igual que en esa ocasión ella también escuchó ruidos en el techo. Era como si algo pesado cayera en las láminas. También dice que una noche yo estaba inconsolable. No podía darme de comer, traerme cargada o darme consuelo. Mi mamá comenzó a sentir un sueño pesado y mi papá, por más que la zarandeaba, no la pudo despertar. Estaba sumergida en un sueño demasiado profundo, y esto claro que no le dio una buena espina. Se asustó mucho y solamente atinó a abrazarme y no quería dormirse hasta que amaneciera. Aguantó y contra todo pronóstico se mantuvo hasta que los rayos del sol aparecieron. Mi mamá le contó lo sucedido a mi abuela y ella le respondió: «Hija, eso que les pasó fue por la culpa de una bruja. ¿Quiere llevarse al pequeño? Ponle unas tijeras en forma de cruz y verás que no hay problemas». Mi mamá lo hizo y yo empecé a dormir de maravilla. Hace años que trabajo en el cementerio de mi ciudad y nunca imaginé que terminaría contando algo así. Siempre pensé que lo sobrenatural era puro cuento. Creo que por eso no me dio miedo meterme a trabajar en esto, pero mi forma de ver todo cambió cuando me pasó a mí. Esto que voy a contarles es algo que viví en carne propia y aún me cuesta creer. Todo empezó una noche cualquiera. Mi trabajo es bastante simple: asegurarme de que todo esté en orden, que las puertas estén cerradas, y de vez en cuando, evitar que algún adolescente se meta a hacer tonterías. Pero esa noche, mientras hacía mi ronda, comencé a escuchar pasos detrás de mí. Pensé que era alguien que se había colado, así que me di la vuelta rápido para enfrentarlo, pero no había nadie. Me quedé un poco extrañado, pero seguí caminando, pensando que lo había confundido con algún sonido de la naturaleza. Pero entonces los pasos continuaron. Cada vez que yo caminaba, los escuchaba justo detrás de mí, al mismo ritmo. Y cuando me detenía, estos se detenían. Intenté buscar una explicación lógica. Quizás era el eco de mis propios pasos, aunque en todos mis años trabajando ahí, nunca había escuchado algo así. Me hice el loco por mi bien. Ignoré esos sonidos hasta que volví a la casa del guardián, que es donde me hospedo. Sin embargo, la situación no se detuvo ahí. Durante el mes siguiente, la misma experiencia se repitió unas 3 veces. Cada vez era igual, yo caminando, los pasos siguiéndome y nadie a la vista cuando me giraba. Comencé a sentirme realmente nervioso cada vez que se hacía de noche y tenía que empezar mi ronda. La última vez que ocurrió fue algo diferente.
Sentí los pasos mucho más cerca de lo normal. Casi podía sentir la presencia de alguien detrás de mí. Por primera vez, el miedo me invadió de verdad. Sentí como si estuviera en peligro, como si la cosa o persona que me seguía quisiera hacerme daño. En ese momento no pensé nada más que en correr hacia la casa del guardián y cerrar la puerta con llave. Me quedé ahí sentado, sin atreverme a salir, hasta que el sol empezó a asomarse. Después de esa noche, las cosas volvieron a la calma. Las rondas nocturnas las seguía haciendo, pero nunca volví a escuchar los pasos. No sé si lo que pasó fue algo sobrenatural o si había una explicación lógica, pero lo cierto es que hizo que creyera que algo paranormal existe. Hace años que trabajo en el cementerio de mi ciudad, y nunca imaginé que terminaría contando algo así. Siempre pensé que lo sobrenatural era puro cuento. Creo que por eso no me dio miedo meterme a trabajar en esto, pero mi forma de ver todo cambió cuando me pasó a mí. Esto que voy a contarles es algo que viví en carne propia y aún me cuesta creer. Todo empezó una noche cualquiera. Mi trabajo es bastante simple, asegurarme de que todo esté en orden, que las puertas estén cerradas, y de vez en cuando, evitar que algún adolescente se meta a hacer tonterías. Pero esa noche, mientras hacía mi ronda, comencé a escuchar pasos detrás de mí. Pensé que era alguien que se había colado, así que me di la vuelta rápido para enfrentarlo, pero no había nadie. Me quedé un poco extrañado, pero seguí caminando, pensando que lo había confundido con algún sonido de la naturaleza. Pero entonces, los pasos continuaron. Cada vez que yo caminaba, los escuchaba justo detrás de mí, al mismo ritmo. Y cuando me detenía, estos se detenían. Intenté buscar una explicación lógica. Quizás era el eco de mis propios pasos, aunque en todos mis años trabajando ahí, nunca había escuchado algo así. Me hice el loco por mi bien. Ignoré esos sonidos hasta que volví a la casa del guardián, que es donde me hospedo. Sin embargo, la situación no se detuvo ahí. Durante el mes siguiente, la misma experiencia se repitió unas 3 veces. Cada vez era igual, yo caminando, los pasos siguiéndome y nadie a la vista cuando me giraba. Comencé a sentirme realmente nervioso cada vez que se hacía de noche y tenía que empezar mi ronda. La última vez que ocurrió fue algo diferente. Sentí los pasos mucho más cerca de lo normal. Casi podía sentir la presencia de alguien detrás de mí. Por primera vez, el miedo me invadió de verdad. Sentí como si estuviera en peligro, como si la cosa o persona que me seguía quisiera hacerme daño. En ese momento no pensé nada más que en correr hacia la casa del guardián y cerrar la puerta con llave. Me quedé ahí sentado, sin atreverme a salir, hasta que el sol empezó a asomarse. Después de esa noche, las cosas volvieron a la calma. Las rondas nocturnas las seguía haciendo, pero nunca volví a escuchar los pasos. No sé si lo que pasó fue algo sobrenatural o si había una explicación lógica, pero lo cierto es que hizo que creyera que algo paranormal existe. Mi nombre es Gabriel Torres. Pertenezco a la Fuerza Policial de la provincia de San Juan, Argentina. Siendo un elemento activo de esta profesión, me tocó vivir varios hechos incomprensibles, que dejarían a más de uno perplejo si les tocara afrontarlos. En esta noche compartiré solamente 2 vivencias que han dejado en mí una huella muy honda hasta la fecha. La primera de mis anécdotas acaeció en el año 2011. Como bien dije, soy policía y durante unos breves meses me tocó trabajar en la Unidad Especial de Patrullaje de Villanueva. Una noche, mientras estábamos patrullando en el barrio Mirador, por la frecuencia del radio escuchamos a un colega. Era el pedido urgente por una compañera policía, sin dar mayores precisiones de lo que pasaba en el lugar. Pensamos que era un enfrentamiento, así que llegamos en pocos minutos a la lamentada zona. Al arribar, encontramos una patrulla policial rodeada por una turba de gente exaltada, compuesta principalmente por los vecinos del barrio, así como la pareja de uniformados que había pedido el apoyo. Cuando le estoy preguntando a la policía si estaba bien y qué era lo que estaba ocurriendo, escuchamos una risa macabra perteneciente a una persona mayor. El origen de la misma provenía desde arriba de la copa de un árbol.
Escuchar aquella carcajada horrenda me dejó anonadado. ¿Qué era eso que nos estaba acechando desde aquel árbol? En eso llegaron 2 patrullas más de apoyo. Los vecinos asustados se dispersaron para sus respectivas casas. Inmediatamente, con los reflectores de los vehículos, tratamos de dar con y comprobar qué era esa cosa. En un momento dado, las luces lograron su cometido. Vemos en el follaje de un árbol mediano a una mujer de unos 50 años semidesnuda, con los ojos completamente negros. Por la conmoción generada por aquel encuentro, nos desconcertamos. La razón chocaba con lo que estábamos viviendo, pero para nuestra suerte, arribaron 2 patrullas más a la zona. Esta señora, inmediatamente al ver más patrullas, empezó a saltar de un árbol a otro. Por más increíble que parezca, al hacerlo era como si levitara, pegaba unos brincos enormes con distancias de más de 10 metros. Los 5 móviles entonces comenzamos a perseguirla durante un buen trecho. En algunos momentos, parecía que adquiría un tono verdoso y varios de mis compañeros, aterrorizados, comenzaron a disparar con sus escopetas, pero esto parecía no hacerle daño alguno. La persecución continuó hasta un descampado en construcción, precisamente la explanada del Estadio Andino, que en esa época estaba en reconstrucción, así que se podía ingresar con mucha facilidad. Esta bruja había quedado acorralada, no tenía más árboles para escapar y estaba rodeada por 5 patrullas. El comisario Sandoval, que estaba en una de las patrullas, le dice a la señora que levante sus manos, que se debe de entregar porque está rodeada. Todos atemorizados, estábamos apuntando nuestras armas contra ella. Lo de esa noche fue algo similar a lo de una escena de un thriller policial. Esta señora levantó las manos y, teniéndola a una distancia de 10 metros, dijo algo, pero no pude llegar a entenderla. Un efectivo con mucho coraje intentó acercarse para reducirla, y es aquí les juro que esto no me lo voy a olvidar nunca. Esta cosa, o esta anciana, enfrente de nosotros se transformó en algo negro con alas muy grandes, como una especie de águila gigante. Nadie dio la orden, pero fue instintivo el tiroteo por nuestra parte. Con todo el ajetreo, esta cosa prácticamente se fue volando al oeste, donde estaban los cerros. Aun cuando la perdimos, se fue herida. Deduzco esto porque había manchas de sangre en el suelo, pero nunca entendimos a qué nos enfrentamos esa noche. Lo más triste es que rápidamente se tapó todo el asunto, aun cuando fue tratado por un diario local. Los hechos se mantuvieron en total hermetismo. Por último, los vecinos hasta el día de hoy siguen llamando al comando, ya que esta mujer sigue molestando de vez en cuando en el barrio. La segunda de mis anécdotas es aún más fresca y pasó en el mes de junio del año 2016. En ese tiempo, trabajaba en la comisaría 10 de San Rafael, provincia de San Juan, en Argentina, y me desempeñaba como el conductor designado de una patrulla. En esta jurisdicción, me tocó vivir mi segunda experiencia sobrenatural. Una noche, nos desplazábamos con mi compañero por unos problemas entre vecinos. Para esto, debíamos de arribar a la calle Lavalle y España. Serían como las 3 de la mañana de un jueves, si no me equivoco. Junto a mi colega, nos llama poderosamente la atención que, al llegar a dicho lugar, no había nada ni nadie en la calle. Pedimos por frecuencia policial si tenían la dirección de un domicilio o algo más exacto. Al no tener datos precisos, nos retiramos de la zona. 30 minutos después, nos desplazan nuevamente al mismo lugar por un reiterado llamado del 911. Al llegar por segunda vez, vemos que la puerta de doble hoja de una vieja casona derruida estaba abierta de par en par. El interior del inmueble tenía una oscuridad plena. Nos ponemos en alerta por un posible robo domiciliario activo y pedimos apoyo para ingresar al domicilio. En eso llegó otra patrulla de la Unidad Especial de Patrullaje, por lo que, siendo 4 policías, decidimos ingresar. Una pareja se quedaría siendo guardia, mientras que la otra entraría a la casa, y nosotros fuimos los que ingresamos.
Caminar ya era de por sí una odisea total, ya que había una oscuridad absoluta. El silencio solo era interrumpido por el sonido del motor de las patrullas estacionadas en la vereda de la calle. La casa estaba destrozada por dentro y había material fecal y orina por todos lados. Las paredes estaban rayadas y, al parecer, estaban manchadas de sangre seca. Recorrido el inmueble, damos con uno de los cuartos donde vemos emanar una tenue luz. Nos identificamos como policías, pero no hubo respuesta alguna. Yo abrí la puerta y me encontré con un altar. Allá había un cuadro de un ser con alas, con la cara podrida y el cuerpo totalmente negro. Alrededor de la imagen, había un montón de velas negras y cadáveres amontonados de animales putrefactos. El olor nauseabundo a carne descompuesta era muy fuerte. Con mi compañero, quedamos absortos de ese cuadro tan dantesco. Sin embargo, un ruido en el patio, similar al gruñido de un animal, nos puso en alerta. Ahí nos fuimos para verificar qué era lo que habíamos escuchado. Toda esta situación generó un miedo sin igual, logrando que tanto mi colega llevara la escopeta lista para accionar, mientras que yo iba desenfundando mi arma reglamentaria. A esta altura, no me podía sacar de la cabeza la figura del cuadro que había visto. Abrí la puerta que da al exterior y allá había una persona muy delgada de más o menos 1,90 m. Tenía el pelo corto, no tenía playera y tenía sangre seca en el torso. Se encontraba mirando a la pared de una esquina y la noche estaba despejada, así que se veía perfectamente con la luz de la luna. Me identifico de nuevo como policía. De ahí, le ordeno que levante las manos y se gire arrodillando, mirándonos a nosotros. Pero este no me responde. Se lo repito 3 veces, y al no querer cooperar ni recibir respuesta, le entrego el arma a mi compañero, me acerco cautelosamente y le pregunto cómo se llamaba. Marcelo Gutiérrez y me replicó. Me dice que además tenía mucha gente metida adentro, que los posara rápidamente porque si no los otros nos podían lastimar. Yo los poseí y entonces le pregunté, Marcelo, ¿qué es esa imagen que tienes en el cuarto? Él me contesta que no sabe ni cómo ni cuándo, pero que un día se despertó y que ya solamente se encontraba ahí. Con mi compañero pensamos que se trataba de un enfermo psiquiátrico, como tantos otros, ya que hay muchos que son expulsados por sus familias y terminan así. Procedimos a llevarlo a la patrulla para trasladarlo a la comisaría. En ese momento que caminábamos hacia la salida, escuchamos desde el cuarto que tenía el altar, una voz de una persona mayor, dejen de joder al pobre Marcelo. Ya en la vereda, solicitamos rápidamente directivas a la oficina fiscal número 5 y nos ordenaron cerrar el lugar hasta encontrar un familiar de este hombre. Dejamos esposado al sujeto en la patrulla y regresamos al inmueble en búsqueda de aquella persona que nos había hablado, pero más allá de nuestra búsqueda no encontramos a nadie. De pronto, comenzamos a escuchar que pateaban la patrulla. Era Marcelo que se había sacado las esposas y hablaba como en otra lengua. Los otros 2 policías trataban de calmarlo, pero era en vano. En el relajo, sale un vecino y nos dice que tuviéramos cuidado ya que él siempre se escapa de la policía. A esta altura, estaba aterrado del miedo, así que cerré rápidamente la casa y nos lo llevamos a la comisaría. Cuando llegamos, antes de abrir la puerta trasera de la patrulla, pidió ayuda. En total éramos 7 policías y abrí la puerta y le dije a Marcelo, ¿lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas? Él entonces me contestó en un tono burlón, mira Torres, a nosotros no nos vas a intimidar con tu fierrito de juguete y tu ropita prestada. Acto seguido, se bajó tranquilo del vehículo y se sentó en una de las sillas del patio interno. De ahí, se sacó los cordones, completando toda la rutina de un detenido de manera tranquila. A los minutos del ingreso de este sujeto a la dependencia, un olor se hizo presente en el establecimiento, siendo cada vez más y más fuerte. Era un olor como a perro muerto. Lo metimos al calabozo con 3 detenidos más. Para esto, ya eran como las 4:30 de la madrugada.
Pasaron 15 minutos y los otros detenidos nos gritaban llamándonos. Nos apresuramos entonces para ir a ver qué era lo que estaba sucediendo. Los detenidos nos decían que el grandote que habíamos llevado se había suicidado. Cuando abrimos las rejas, era verdad, Marcelo se había ahorcado con los jeans que tenía puesto. Yo le pregunté a uno de los detenidos que cuánto tiempo llevaba así, a lo que me respondió que eran alrededor de 5 minutos. Me terminaba de responder y el ahorcado se comenzó a reír de una manera macabra. El espanto que nos pegó a todos era indescriptible. Un compañero mío que medía 2,15 metros lo levantó desde las piernas para que no se siguiera lastimando, y entonces éste le pegó un golpe al policía. Fue tal la magnitud del puñetazo que incluso lo tiró contra la pared. Era impresionante y se necesitó a la guardia entera para reducirlo. Él nos decía que nos conocía a todos y a la mayoría nos llamó por el nombre de pila sin habernos visto. Nadie quería tratar con el loco. Una cosa ser escéptico y otra cosa ser un total estúpido y negar lo irrefutable, o por lo menos pienso de esa manera. Desde la fiscalía nos mandó la directiva de que, al no encontrar familiares, lo trasladáramos a un centro de salud psiquiátrico. Está de mal decir que yo no quería ser el traslado, pero me mandaron igual. Supongo que los otros estaban más atemorizados que yo. Previo ser revisado por un médico, lo llevaríamos al hospital en Sauce de Guaymachén. En el trayecto al establecimiento médico, Marcelo volvió a dirigirse a cada uno de nosotros por los apellidos, Torres y Barrera. Díganle a sus compañeros que tengan cuidado en la calle Independencia y San Martín. Uno de ellos se va a morir y ahí va a quedar la cagada no más. Nos respondimos por el miedo que nos generaba y además para no seguirle con el juego. Al dejarlo en el hospital, nuevamente habló con otra voz. Nos pidió perdón por los problemas que nos había causado. Antes de irnos, nos explicó que deseaba morir, pero los bichos que tenía dentro impedían su muerte. Estoy muy cansado y fue lo último que escuché por parte de aquel misterioso hombre. Al otro día, se escapó del nosocomio. Por más increíble que resulte todo esto, contaré lo siguiente, y es que la semana siguiente, en finales de junio, mataron a un policía en la calle San Martín e Independencia de las Heras, tal y como nos había dicho Marcelo. Y con respecto al destino de este último, a comienzos de este mes, se roció un bidón de nafta y el mismo se prendió fuego. Ahí quedó el dichoso Marcelo Gutiérrez. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado la historia, te agradecería que le dieras like y te suscribieras. Gracias.